Y continuamos con más, estamos en una y ya llegó la sección de literatura en una con Emilia Novo, una nueva integrante de este panel, de este gran programa que tenemos en el día de hoy. Así que bienvenida, estamos en una. Emilia, ¿todo bien? Gracias a todos, sí, re piola, la verdad. Tengo una presentación más extendida de vos, como que sos muy buena fotógrafa, que no te gustan las pastas, que generó mucha polémica. Sí, pero bueno, generó un revuelo bárbaro. silencio. No me imagino quién me pudo mandar al frente, no me puedo imaginar, la verdad. Pero ya, que no te gusten las Fuentes. pastas sonó raro. Me da miedo. Pero lo bueno es que no viene a hablar de pastas. Menos mal. No, igual es un gran problema en mi vida, debo decirlo, es una problemática que central, sí, y la es verdad, que sí. como desde que soy muy pequeña. Qué gran voz que Sí, tiene. sí, para sí, radio. tenemos una locutora Nosotros en el gritando estudio. con nuestra voz Contratada. aguda. Hicimos pasar el contrato porque lo tenés ahí armado. Bueno, yo vengo a cambiar un poco el mood porque venimos muy amor y ahora pinta Sí, por favor. terror. Ah, pensé que veníamos muy pavada. No, pavada, pero de terror. Ah, ok. Pavada de terror. Yo vengo a plantear una problemática en relación a la literatura argentina, pero a presentar a una autora que la conoce casi todo el mundo, que se llama Mariana Enríquez, que es una persona maravillosa a mi parecer. Tuve el gusto de entrevistarla hace unos años, es una rara total, lindo. así que la queremos mucho, la queremos un montón. Y vengo a contarles también un poco un par de fragmentos de algunos cuentos. Pero de por qué con ella el terror cambia, digamos, cuál es la problemática y cuál es la secuencia en la cual ella está metida, que dijimos, bueno, no, nos corremos del terror yankee que veníamos acostumbrados con Lovecraft y Stephen King, Uf. y ella dice, no, esto a nosotros los argentinos no nos da miedo. Bien, Mariana Enríquez nace en 1973, que es un dato no menor, porque pertenece a una, sería corriente narrativa, que se llama Nueva Narrativa Argentina, que son los hijos, les hijes, de la dictadura militar. Entonces, durante toda su literatura hay un eje central, que es la desaparición, la muerte, la corporalidad, es muy importante, muy importante en Mariana Enríquez. Y también tiene una abuela creo, si no estoy muy equivocada, correntina, que se corre un poco como este porteñismo y de escenario platense también, porque estudió en La Plata también, periodista, y también compañera o contemporánea del compañero desaparecido en Democracia, Miguel Bru, que también es muy importante tener en cuenta. Entonces, lo que plantea Mariana Enríquez, como decía al principio, cambia totalmente, digamos, como lo que cuenta Stephen King, que es sobre desapariciones por ahí en Estados Unidos, en pueblitos chiquitos, muy yanquis, digamos, como esta cuestión ahí. Dice, bueno, a los argentinos esto no nos interpela. No nos es cotidiano. No es cotidiano, no nos da miedo de verdad. Nos puede, algún por ahí, bueno, tilingo, como medio tilingo puede decir, bueno, sí, me reinterpela, la verdad es que me rellena un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, pero para ser muy sinceros, no es algo muy cercano. No es nuestro. Entonces la pregunta, y lo que iba para los oyentes en Instagram, es ¿qué es lo que nos da miedo? De verdad, no hablando de, puede ser que nos den miedo los fantasmas, pueden ser que nos den miedo la hechicería, pero hay otras cosas que nos dan miedo. A mí me da miedo Ioma, ponele, o sea, me da miedo los finales de la FIP, facultad, claro, o sea, la directora de la escuela en la que trabajo me da miedo, sí. no me da miedo que aparezca mi abuela a la noche que se murió, no, ni en pedo. Bueno, lo que ella hace es cambiar y centralmente escribir en relación a lo que nos puede dar miedo actualmente, pero también lo que le da miedo a su generación, que es principalmente la policía y la desaparición. Pero si hay algo que nos da miedo a los argentinos, a los argentines, es la pobreza. Hay algo en lo económico que está en nuestra estructura. Entonces hay un montón de cuentos de Mariana Enríquez, por ejemplo, uno que quiero recomendar full, que pertenece al cuentario Las cosas que perdimos en el fuego, que para mí es mi favorito. Ella es también novelista. Yo personalmente no soy muy fan de las novelas que escribió, pero bueno, eso es algo muy personal, muy personal. Y ella en ese cuentario escribe un cuento que se llama El carrito, en el cual hay un señor que llega a un barrio de clase media porteño y es un linchera él, digamos. O sea, caga en la calle, rompe cosas, hace ruido, la gente está totalmente espantada. Y lo que él lo que los vecinos dicen es, bueno, este señor se tiene que ir. ¿Qué hacemos con este señor? Finalmente el señor, después de un montón lo cagan a trompadas, bueno, quilombo, se da media vuelta y cuando se da media vuelta y se está yendo, les tira una maldición. Y en el barrio empiezan a pasar cosas raras, pero no empiezan a pasar cosas raras de que de nuevo aparece un hechicero y aparece una... Bueno, no. A la gente, por ejemplo, uno de los vecinos se le queda la plata en el banco.
el Banco Sierra. Cosa mala de la War cotidianidad flashbacks. argentina. De la cotidianidad argentina, pero también muy del 2001. Sí, hay sí, sí, algo, hay una totalmente. tradición y hay algo del miedo Corralito. voraz que nos produce perder todos los ahorros de toda nuestra vida. Sí, sí. Entonces, eso es terrorífico. No sé si es muy terrorífico, como que, bueno, también que aparezca la llamada, no sé. O sea, sí, da miedo, pero digo, como, de verdad, hay Sí. algo ahí a carne propia. Después, tengo otro cuento que se llama Bajo el agua negra, que es sobre un caso real de desaparición policial, que eso por ahí, quizás a quienes somos de clase media, no sé si nos toca exactamente en una fibra más interna, también a veces desde la culpa bien clasista, hablar de ciertas cosas es bastante difícil. Pero es el caso de Ezequiel de Monti, que desapareció en el 2002 en nuestro país. La Policía Federal de Buenos Aires lo tiró al río, tiró el cuerpo atado y sedado al río, y nunca más volvió a aparecer. Él estaba saliendo de un boliche con un amigo. Desaparecieron los dos en realidad. Lo que hace Mariana Enríquez es que a Ezequiel lo saca del agua. Ezequiel sale del agua y se convierte en un santo para la villa. Sale como si fuera una especie como de Walking Dead porteño, un poco extraño, y trata de cómo toda esta investigación policial gira alrededor a la religiosidad popular y también a la desaparición policial. Que eso es central también. O sea, que también qué es lo que nos pasa cuando vamos a la calle. Qué es lo que pasa también cuando somos mujeres y salimos a la calle y realmente tenemos miedo. O sea, no es, de nuevo, estoy viendo una peli y me da miedo. O sea, realmente tenemos miedo. Por eso también hay un cuento que es el que le da el nombre al cuentario, que es Las cosas que perdimos en el fuego, donde mujeres quemadas literalmente se inmolan en fogatas. No estoy spoilando todos los cuentos. Se va a alargar Igual me eso, encanta, no va a alargar me en fogatas. encanta porque lo Vamos. explicás impecable. Gracias. El asunto sería que estas mujeres quemadas por sus novios, sus esposos, sus hermanos, hay una cuestión ahí que se empiezan a parar en los subtes, empiezan a aparecer quemadas, horribles en esa situación, así muy poco hegemónicamente hablando, se paran en lugares públicos a decir estamos acá y después empiezan a juntar a quemarse. Entonces el planteamiento es, bueno, si los varones nos quieren quemadas, nos quieren incendiadas, nosotras nos incendiamos todas. Y nos incendiamos en conjunto. Entonces hay algo también ahí, o sea, del miedo a los vínculos, del miedo a los varones, del miedo al andar por la calle, el miedo de estar en el subte, porque era uno de los lugares centrales. Y después creo que tenemos, cuando hablamos de los muertos, cuando hablamos con los muertos en realidad, específicamente, que es un cuento en el cual unas amigas en la época post-dictadura, más o menos, creo que lo contextualizan más o menos en los 90, se juntan a jugar a la Ouija. Cuando las amigas se juntan a jugar a la Ouija, en vez de decir yo quiero llamar a, no sé, qué sé yo, como que venga un famoso y como que yo llame al Diego para charlar con él. No, dice, una de las chicas dice, bueno, yo quiero hablar con mis papás que desaparecieron y no sabemos qué les pasó. Un día llegó la policía y no aparecieron más. Entonces todo, ahí sin spoiler, todo el cuento gira en relación a la problemática de estas amigas que empiezan a charlar con gente desaparecida en la dictadura y que les cuentan cómo los torturaron, cómo los desaparecieron, qué era lo que había pasado. Entonces hay algo de Enríquez que me parece central, que cambia el género a, en vez de terror, Stephen King ya hace terror social, ya hace como un terror bien desde la desigualdad y desde un montón de cuestiones, pero Enríquez se ancla bien en lo que es el terror de la desigualdad social específicamente. Hay una como algo muy grande, muy grande en relación a lo que es Latinoamérica y no solamente Argentina, que tiene que ver con, bueno, con esto que decíamos, la pobreza y un par de cosas más. Un elemento que me parece fundamental para causar terror, más para el lado más pagano, es lo religioso. Lo religioso en Mariana Enríquez es una hermosura de principio a fin. Pero, por ejemplo, aparecen figuras religiosas que tenemos muy en cuenta en Argentina, como es la viuda... la difunta. La difunta. La difunta. La difunta Correa, la Pomba Gira, que es otro cuento que nombra en El Chico Sucio, que es uno de los mejores cuentos, creo que del cuentario, donde una chica vive en Constitución y... No le spoileé, no le spoileé. Ah, no contaba nada. Spoilero. Nada. Porque lo describe tan bien que me dan ganas de leerlo. aunque- Claro. Porque hay algo que Sí, se sí, le va a sí, escapar, porque no me puede explicar No, todo es que tan no correcto. No puedo, se me va, se me No, por escapa eso. el Un caballo. poquito, un poquito así. No, el asunto sería que todo esto transcurre en Constitución. Hay algo, hoy charlaba con una amiga del trabajo y me decía, mientras yo después de leer el trabajo, me decía como,
Bueno, yo iba en Constitución o iba en el tren y era como, bueno, ¿y dónde pasó esto? ¿Y a dónde fue? ¿Y esto? ¿Y cómo fue? Cuenta que en las vías del tren se sitúan todos los altares a los santos, el Gauchito Gil, la difunta Correa, San La Muerte, que es el central San en La este. San La Muerte es un santo con el que aprendí con ella, básicamente, porque, digamos, desde mi clase media, la verdad que cero contacto con las religiosidades populares. Y donde Mariana explica, esta chica que se va a vivir a Constitución, que le dicen, es una locura que te vayas a vivir a Constitución, es peligroso, roban, hay travestis, tipo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? Y ella decide irse a vivir al caserón familiar igual, y ahí medio que amadrina, digamos, de alguna forma, a un nene que es hijo de una adicta. Un hijo que está totalmente abandonado en una situación de pobreza total. Y charlábamos hoy en el trabajo y era como, ¿qué te da más terror que un nene tirado en la calle con su mamá en un colchón y la mamá tomando pasta base? Entonces, me parece que hay algo muy carnal y algo que nos toca muy de cerca, que lo logra, o sea, para mí lo logra, pero magistralmente. Y ella es una rara, además, y habla de todas estas cosas, necesariamente tiene que ser una rara, la pueden escuchar en un montón de entrevistas, la mejor, para mí, una de las mejores es la de Caja Negra, de Me Filonius. la recomendaron antes de venir acá, la voy a tener que ver sí o sí. Muy cuando llegue a buena. casa. El titular Obligado. es básicamente, mi mamá me preguntaba por qué no podía ser normal. Hermoso titular. Ya está. Ya ahí O sea, arranca la ya desde entrevista. ahí. Hay una entrevista, no sé si es esa, en la que cuenta que de París se robó un hueso y que lo tiene en su living. Sí, O sea, sí, claro. que cuenta que le gusta visitar cementerios y sí, Qué El- mejor que robarle huesos a europeos, boludo. totalmente. Todo lo que me han sacado, mínimo un hueso. Se llama. Y hay algo como en relación al otilingo, me parece. Para Qué mí linda es- palabra, me encanta. El otilingo Oh. es terrible. Pero porque yo tengo una formación muy académica en la Universidad Nacional de La Plata, donde todo el tiempo hablamos de norteamericanos y europeos. Mal. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando rehacemos nuestros propios géneros y hablamos de nuestras propias problemáticas? Porque la literatura necesariamente está en un contexto determinado y un tiempo determinado, no podemos sacarla de ahí. Y bueno, Mariana Enríquez es hija, o sea, de hija de esta generación, digamos, junto a Gabriela Cabezón Cámara, Ariana Hartwig, un montón de autoras. Ahora me estoy poniendo muy mujercéntrica, pero por ahora son todas mujeres, ya vamos a ir con alguna. Emi, la vamos a ir conociendo, imagino, Por supuesto. en el trayecto del año. Sí, Pero sí. ¿querés repasar el nombre del libro? Porque yo me olvidé de Dale. entrar. Lo quiero anotar, Simón, me da la lapicera, por favor, que lo ¿Cómo no te lo anoto. presto esta vez? Tenemos Cuentarios 2, tenemos Las Sí. cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. Después, Bien. Anoten, vos que estás Anoten, del otro lado, anoten. anoten estos cuentos porque están espectacular. después tenemos novela, que ahí ya, a mí hay algo que me gusta mucho de Mariana Enríquez, es que las protagonistas siempre son mujeres. Sí. Y no es porque los varones no interesen, sino como que los varones... Sí, no, los varones no importan. Mentira, o sea, me iba a cuidar un poquito, pero no importan. En los cuentos de Mariana Enríquez realmente pasan por al lado. Pero hay un análisis que me parece mucho más interesante, es que en los cuentos de Mariana Enríquez, las mujeres vemos algo que ustedes no ven. Bien. Hay algo de lo místico que no se ve. Entonces me parece Bueno, fantástico. Quiero juntarme a charlar cuando lea un libro de Mariana Enríquez con Por vos. favor. Porque quedé atrapado Manija, en re la columna manija. de literatura. Más en una no pude estar. Me No. engatusó con Qué todo lo que lindo. habló. Hermoso fue. La verdad que un placer tenerte, Emi. Muchas gracias a Agradecerte todos. por sumarte y esperamos tenerte de vuelta contándonos de otra autora. Por supuesto. O autor, O así autora, que autores. tendremos un Autores. montón. ¿Quién De ahí de sabe? todo, ahí de todo. Ya tenemos con nosotros a la banda esta noche, a Pau Di Vitetti acá esperando en el próximo bloque para contar un poco de cómo se formó la banda, para hablar de sus nuevos temas, así que en breve tenemos más, estamos en una con Pau Di Vitetti.